Oscar, una primera pregunta que te quería hacer, yo sé que es compleja. En este contexto en el cual vemos en muchas partes de América Latina, se cuestiona el rol y la importancia del Estado. En ese contexto, ¿por qué crees que es importante seguirse formando en gestión pública, estudiar una carrera como administración pública, como gestión pública? Hay que satisfacer necesidades sociales. Uno las puede satisfacer individualmente a través del mercado y hay otras que son indelegables, que tiene que asumir exclusivamente el Estado. Porque de otra manera sería absolutamente imposible procurarse la salud, la educación por uno mismo. El mercado puede proveer esto. Si hablamos del Estado moderno, no existe sociedad humana que haya podido prescindir del Estado. Yo vengo de la Argentina, mi presidente, que no lo voté, dijo que es un topo que vino a destruir el Estado. Si lo voy a contraponer con otro animal, lo contrapondría con el castor, que es parecido. El topo destruye desde abajo, destruye todo el aparato del Estado y él quiere minimizarlo. El castor hace construcciones y esas construcciones tienen una utilidad para detener las inundaciones, por ejemplo. Entonces, el Estado tiene un rol indelegable. Podemos tener más Estado o menos Estado, podemos tener un Estado más grande, más chico, deforme. Nosotros tenemos en la Argentina un Estado deforme, creo que la mayoría de los estados nacionales son deformes. Y entonces es muy importante que si el sector público se ocupa de producir bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía, bueno, ¿qué tarea más noble habría para alguien que ingresa a la universidad que dedicar su vida, sus servicios, sus energías al servicio de la ciudadanía? Sobre todo, digamos, pensando que uno quiere vivir en una sociedad democrática, ¿no? Y en una sociedad democrática pensando en el bien común y tratando de que el bien común ocupe un espacio privilegiado dentro de la actividad del Estado, que no esté simplemente al servicio de los sectores económicos dominantes de la sociedad, ni tampoco al servicio de los propios funcionarios públicos, que son también quienes se benefician a través de mecanismos de la corrupción, y ustedes en Perú bien lo saben, porque además han metido presos a varios presidentes, ¿no? Tienen el récord mundial de presidentes presos, de manera que me parece fundamental la formación de servidores públicos y por lo tanto que los estudiantes jóvenes que ingresen en este momento a la universidad se orienten hacia los estudios de la gestión pública. Ahora vivimos en un mundo en el cual la tecnología, digamos, emerge a pasos agigantados. La inteligencia artificial ha sido un elemento que creo que hemos discutido en muchas de las mesas de INPAE. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles son los desafíos para el Estado, para los servidores públicos, en un contexto de inteligencia artificial? Bueno, ojalá los gobiernos tuvieran alguna intervención realmente decisiva en cuanto al ritmo y a la orientación que tiene que tener el desarrollo tecnológico. Los gobiernos deberían saber, primero, qué usar, qué utilidades debería tener, y no estoy hablando solamente de la IA, sino además de un montón de otras tecnologías de las que no hemos hablado en esta reunión de INPAE, pero que tienen incluso amenazas importantes, como puede ser la robotización. Hemos hablado, por ejemplo, de ciberseguridad. Y tenemos, por ejemplo, el tema de los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos van a estar disponibles en el mercado dentro de 2 años, 3 años. Ya están funcionando en varios países. Taxis en Beijing hace varios años, 500 San taxis. También. Bueno, en varias ciudades norteamericanas. Los vehículos autónomos van a estar aquí antes que nos demos cuenta, porque el mercado avanza exponencialmente en todo el mundo. Bueno, puede haber, por ejemplo, un problema de ciberataque en una ciudad, ¿no?, que produzca un problema gigantesco en todo el tránsito simplemente porque alguien produce un ciberataque. Tal como avanza la tecnología, pronto ni siquiera va a haber estaciones de carga eléctricas, sino que se van a alimentar por internet. Eso lo planteo en mi libro hace 5 años atrás. Y entonces esas redes de internet pueden ser interceptadas, pueden ser afectadas. ¿Cómo vamos a incorporar, por ejemplo, el internet de las cosas? ¿Qué pasa con el blockchain? Los bancos centrales tienen que adoptar las monedas que hoy en día... Las criptomonedas. Bueno, ya la adoptó el gobierno de El Salvador. Hay un montón de cosas que tenemos que pensar. En segundo lugar, hay un problema de brecha que nos está llevando a una situación de dependencia tecnológica que se está ampliando. Y entonces, ¿qué va a pasar cuanto aumente todavía más nuestra dependencia respecto de aquellos países que están más avanzados, que están a la vanguardia
de este desarrollo tecnológico, ¿no? Cuando miro, por ejemplo, las estadísticas en materia de inversión en ciencia y tecnología, ¿cuánto tienen que invertir los países para estar a la altura, por lo menos del promedio, de los que están avanzando en este campo? ¿Qué estrategia de digitalización adoptan los países? Yo mencioné el otro día en mi charla la experiencia de Estonia, que la conozco porque he estado allí y porque he entrevistado a los líderes de ese proceso, pero ellos se vieron necesitados de adoptar. Son un país muy pequeño, por supuesto, es 1,5 millones de personas, no es un puntito en el mapa, pero tomaron la determinación de llevar adelante una estrategia de construcción de un ecosistema informático que hoy les permite producir servicios personalizados, por ejemplo, donde están sustituyendo la interacción humana por un mecanismo de interoperabilidad donde los datos se vinculan entre sí y en función de derechos y obligaciones que están jurídicamente establecidas, simplemente producen consecuencias desde el punto de vista del servicio. Entonces, si nace un chico, por ejemplo, al día siguiente los padres reciben el DNI, sin que lo pidan, no hace falta. El nacimiento del chico disparó un derecho que es obtener una identificación. ¿Quién está pensando en eso en Argentina, en Perú? Nadie. Y hay un tercer aspecto que a mí me preocupa especialmente, que tiene que ver con el problema ético, cuáles son los perjuicios que puede producir en términos de adicciones, en términos de perversiones de todo tipo, ¿no? Que puede generar, ya la inteligencia artificial. Todas estas otras tecnologías, por ejemplo, la robótica. ¿Qué pasa con el mercado laboral? ¿Qué pasa con la pérdida de empleo? En la segunda revolución industrial, al comienzo del siglo XX, se hablaba de la destrucción creativa del capitalismo. Bueno, el capitalismo destruye, pero a su vez crea nuevos empleos. Y efectivamente ha habido, a través de toda la historia de los últimos 2 siglos, ha habido sustituciones de empleo. Pero el ritmo de desarrollo tecnológico es tal que hoy en día incluso aquellos empleos que pensamos que iban a sobrevivir, como la propia producción de software, hoy en día el software puede producirlo directamente la inteligencia artificial. Y entonces los programadores que parecían que iban a estar preservados de ese cambio tecnológico, resulta que ahora ya no tanto, que tampoco están preservados. De todo eso tenemos que pensar. Una de las cosas que justamente se conversaba mucho estos días es que, claro, todo esto lleva a que pensemos, digamos, en cómo podemos mejorar, digamos, las competencias digitales de los servidores públicos. A la par de hacer eso, lo que no podemos dejar de preservar es pensar justamente en una administración pública que preserve el humano. Efectivamente, bueno, justamente la humanización es lo más importante. Yo diría que sería el faro que tendría que orientar todos estos desarrollos, sin ninguna duda. Oscar, muchas gracias por esta entrevista. Espero que nos veamos en una siguiente conferencia de INPAE. Bueno, muchas gracias. Gracias.